Muy buenas tardes, nos encontramos en Sostenible y hoy tenemos a una invitada muy especial, ganadora del primer premio de Periodistas por la Igualdad. Ella es Carolina Gutiérrez Alonso, un premio otorgado por la Asamblea de Mujeres Periodistas y la Asociación de la Prensa de Málaga al mejor hilo en Twitter dentro del concurso Relatoras de la Actualidad. Vamos a saludar a Carolina y poquito a poco vamos a ir contando sobre este premio, sobre este galardón que ha sido, bueno, el primero en esta categoría, muy ilusionante y además que ha tenido un gran despliegue, por lo menos aquí en nuestra ciudad de Málaga. Muy buenas tardes, Carolina. Bienvenida a Hola, nuestro buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, Carolina, después de algunas semanas de haber recibido este galardón, que además fue muy valorado, sobre todo por esa fuerza narrativa del comentario de ficción en la red social y esa sensibilidad con que se trata un tema especialmente complejo como es la violencia machista. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues bueno, la verdad es que sí que estoy muy ilusionada porque veo que el premio ha tenido, sobre todo que ha alcanzado a mucha gente el mensaje, que han leído los tweets muchísima gente, que la verdad que me han llegado felicitaciones por muchos sitios, que yo me he sorprendido, que digo, bueno, sí, sí, que ha calado, que ha impactado. Y la verdad que viéndolo con distancia, el jurado es verdad que valoró la fuerza narrativa de los relatos, que a mí eso me ha gustado porque ciertamente se ve que el mensaje ha sido impactante. A veces me han comentado hasta duro, ¿no? Muchas veces duro, pero yo pienso que también realista y es muy necesario por esa parte. Y luego también han destacado, y viéndolo un poquito así en distancia como me comentas, que es verdad que se ha tocado un tema un poco delicado, un poco complejo, que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo en los medios, que se trate así como con mucha ira, ¿no? Un poquito quizá de desprecio, de rabia, pues que se ha tocado pues sensibilidad, con cierta discreción, por así decirlo, y bueno, pues ese es el tono que yo quiero mantener, que me gusta que se haya entendido así y que me han transmitido que así ha llegado a la gente. Sí, Carolina, porque la idea era contar varias historias, bueno, situaciones, casos de mujeres, incluso situaciones muy cercanas, según lo ha dicho Carolina en varias entrevistas, ¿no? Situaciones que están alrededor y contarlas de una manera respetuosa, de una manera directa, de todas formas cruda, como es la realidad, pero diferentes aspectos de lo que es la violencia machista, ¿no? Historias encontradas que suelen ser diferentes, pero que al final llegan a lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, un poco el tema, del certamen era la violencia machista, por dar visibilidad un poquito al tema de la igualdad, de la protección de la mujer, proteger, a la mujer o contribuir al bienestar de la mujer. Entonces, era, denunciar un poquito esas situaciones de violencia machista, y yo los relatos de Twitter los centré sobre todo en el aspecto del maltrato psicológico. Era un hilo narrativo de una serie de tweets, unos cuantos tweets, pero sobre todo centrados en el tema del maltrato psicológico en un momento dado a la mujer, que se puede ver desprotegida, sobre todo cuando se trata de mujeres comunicadoras, mujeres periodistas que se ven en situaciones de desigualdad o situaciones de desprotección porque sufren agresiones de maltrato psicológico y de violencia machista. Y ese era un poquito el hilo que he tratado de recoger, y lo que he recogido, Marta, son sobre todo emociones, las emociones de esas mujeres de mi entorno que han podido vivir, sobre todo comunicadoras, periodistas, que han podido vivir al padecer ese maltrato psicológico, esa violencia machista, cómo ellas se han sentido de alguna manera, y ha quedado recogido en esos tweets, en ese hilo narrativo, todas sus emociones, sus sentimientos. Sí, y sobre todo porque esa violencia psicológica es tan difícil de, digamos, no de transmitir, porque a ti te lo han transmitido y has contado esas historias perfectamente, pero digo que es tan difícil de comprobar en el caso de que una mujer lleve esto a los tribunales, una violencia psicológica que puede ser tan fuerte y mucho más fuerte que una posible violencia física, y sin embargo tan difícil de que un caso de esto salga adelante y se pueda comprobar, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, es que es verdad que como no es una violencia de golpes, ni de puñetazos, ni que deja huella pues, es muy difícil, Marta, como dices. De hecho, hay uno de los tuits que va dedicado a la justicia, que a mí, a los tribunales, como hemos dicho, que a mí personalmente es uno de los que más me gusta, pero no sé si es de los más entendidos, quizá, pero porque es lo que yo he sentido con estas mujeres, que la violencia machista o el maltrato psicológico está muchas veces cuando estas mujeres cierran la puerta de sus hogares, de sus casas,
y se tienen que enfrentar a esas situaciones, pero no son nada visibles al exterior, de forma que no se entienden en tu trabajo, ni con tus amigos, ni siquiera con los abogados o la justicia. Entonces, ese tuit concretamente recoge pues cómo la justicia pues no puede hacerse cargo de estos temas porque es un tema muy difícil de probar, es muy, muy invisible el maltrato psicológico, en ese caso la violencia machista en muchos hogares que sufren muchas mujeres. Sí. Carolina, bueno, nuestro programa trabaja sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los temas del medio ambiente, pero es que justamente hablamos siempre de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y uno de ellos es la igualdad de género. Y es que precisamente la igualdad de género tiene que ver, obviamente, con todos estos temas. Y cuando haya igualdad de género, en realidad, si llegamos a tener algún día, que eso esperamos, en toda su esencia, pues muchas de estas conductas y estas problemáticas pueden reducirse o incluso desaparecer, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas de todo, de todo esto? Yo creo que, bueno, este certamen, por ejemplo, ha sido un ejemplo de una acción pequeñita de este concurso de la Asamblea de Mujeres Periodistas y de la Asociación de la Prensa de Málaga, de cosas, de acciones pequeñitas que se pueden dar para visibilizar a la mujer, como bien decías, para protegerla, porque al final el objetivo de desarrollo sostenible, el número 5 que comentabas, de igualdad de género, al final lo que trata es de proteger a esas mujeres, de contribuir a su bienestar, de contribuir a una sociedad más igualitaria. O sea que hay pequeñas acciones que se pueden hacer. En este caso ha sido la Asociación de la Prensa, pero hay muchísimo trabajo por hacer para aspirar a ese objetivo y para contribuir a una sociedad eso, más igualitaria. Pues, y ahora mismo yo creo, Marta, que está muy, muy en boga porque están los planes de igualdad en las empresas, las estrategias de igualdad, el tratar de que los sueldos se equiparen, ¿no? Lo que es la parte retributiva, fomentar medidas de conciliación o de promocionar a las mujeres dentro de las empresas. En fin, hay muchísimas medidas que se pueden hacer, cada uno en su pequeñito, en su sector, en su alcance, pero para contribuir a ese objetivo número 5, claro que sí, hay muchísimas cosas por hacer y bueno, este concurso ha sido un ejemplo pequeñito, porque yo creo, Marta, muchas veces que no nos lo queremos, nos tenemos miedo nosotras mismas, como, por eso todas las acciones es verdad, de un poco de apoyarnos entre nosotras, muchas veces las mujeres, de dar un pasito adelante, muchas veces son nuestros eh, miedos a tomar decisiones, a no creernos las cosas a pequeñita escala, con lo cual efectivamente cuando llegas ya a niveles más altos, como tú dices, ha habido siempre hay un techo, ¿no? Entonces hay que empezar desde pequeñitas, pues mira, yo puedo aspirar a la ciencia, yo puedo aspirar a este puesto de responsabilidad si yo quiero, cada una como quiera, quiero decir, cada una con su Sí. decisión, pero es que es verdad que si no es muy difícil llegar más allá, como tú dices, si no empezamos nosotras a creernos desde que somos incluso en la educación como niñas, a creernos que, bueno, que somos igualmente válidas que los hombres o que podemos aspirar a las mismas cosas. Exacto, porque está comprobado que genéticamente no es el problema, que nos han vendido a veces que genéticamente estamos predispuestas para unas cosas, los hombres para otras, y desde luego que eso no es, y ya se ha desmontado muchísimas veces que no es por supuesto nada genético, ha sido social, obviamente ha sido toda una deformación social que hemos tenido durante siglos, que nos ha llevado posiblemente a esto, pero somos totalmente capaces y lo sabemos porque lo hemos experimentado. Una mujer incluso llevando una familia, un trabajo y cientos de cosas más, es capaz, ¿no? Es capaz de hacerlo. Así que, bueno, y a propósito también de los objetivos de desarrollo sostenible, es que cuando se habla de todos los objetivos en general, la mujer es fundamental en este cumplimiento de los objetivos porque en realidad, por ejemplo, en continentes como África, la única esperanza que hay para el desarrollo es la mujer. Efectivamente, yo muchas veces lo pienso, lo que estamos luchando nosotras aquí en países o en continentes más desarrollados y somos unas privilegiadas y tenemos muchos menos obstáculos, pues continentes como me dices África y tal, pues no te quiero ni contar. Con más motivo, nuestro compromiso tiene que ser con ese objetivo de igualdad de género y sobre todo las mujeres, yo creo, protagonistas en ese objetivo, tiene que ser ese compromiso tiene que ser más ilusionante porque hay muchísimas cosas por hacer. Me parece muy bonito lo que dices de la mujer en África.
Carolina, este premio que ha sido, bueno, tan bonito, que ha tenido gran divulgación, que más me parece por ser el primer premio en este sentido, ¿no? Que te has ganado tú. Bueno, ya llevas la primera escultura, el primer Sí, galardón, eso es muy bonito. que eso también es Sí, bonito, ser el primero en algo, en algunas cosas. Esto de la narrativa, te ha despertado también hablando con la distancia de las semanas del galardón, como una opción profesional, porque a veces la narrativa o darte cuenta que escribes bien, que llegas a la gente, se toma como una opción de hobby o de los ratos libres o no sé qué. Pero cuando te das cuenta que llegas y que es importante y que has logrado un galardón, ¿no lo has visto en algún momento, lo empiezas a visualizar como una posibilidad profesional? pues la verdad que sí, Marta. Además, una posibilidad muy ilusionante, porque es verdad que la narrativa siempre ha estado muy presente en mi vida y conmigo y en todas las facetas que he podido desarrollar. Pero es verdad que es la primera vez que con este premio, con este regalo de la vida, como digo yo siempre, pues, me he dado cuenta del impacto que ha tenido en la gente que ha leído, o sea, que ha llegado. Entonces, lo veo como pues, como un camino que se me abre, por así decirlo, una responsabilidad también, decir, bueno, pues si tengo esta opción o este talento por explorar, por desarrollar, tengo que continuar por aquí. Ya lo llevaba haciendo un poco siempre, pero es la primera vez bueno, primero que me han premiado de esta manera, ¿no? Y luego, pues que he visto que ha tenido tanta repercusión en los lectores, en los usuarios. Sí, continuaré, continuaré. Claro. Bueno, y además una fórmula muy interesante es esa mezcla de redes sociales y narrativa, ¿verdad? Porque viéndolo bien también, la forma de llegar ha cambiado, ¿no? Las redes sociales son desde luego una manera de llegar más directa, más rápida, más personalizada y encima que tienes feedback, ¿no? Que te pueden responder, que pueden interactuar contigo, ¿no? Interesante narrativa y redes sociales, ¿no? Podría ser ahí un gran camino. Ahí podría ser, es verdad que sí. Sí, es verdad que yo en las redes sociales, como es, en cierto modo, sí estaba adiestrada, por así decirlo, para entendernos, porque estoy muy acostumbrada a comunicar o a expresarme por las redes sociales, por faceta más bien laboral y profesional que he tenido detrás, pues siempre los temas que me han preocupado o temas que me han interesado, pues me he expresado, me he comunicado por las redes sociales, o bien parte estrictamente un poco corporativa o profesional, por así decirlo, o bien temas que me preocupaban a mí. Entonces, por eso es verdad que ha contribuido a que los relatos, los tweets en este caso, sobre la igualdad, sobre este premio, me han salido más fluidos. Me he dado cuenta que, claro, estoy habituada a comunicar por redes, que no tiene nada que ver con el escritor que escribe un libro, que publica un libro, que es un contenido más amplio. Entonces, claro que sí, yo creo que ahora mismo también es una manera, Marta, yo creo que no podemos perder de llegar a mucha más gente, porque al final, a lo mejor un libro, es verdad, nos guste o no, pues se va a dirigir a una minoría a lo mejor más selecta o que esté más interesada en conocerte un aspecto concreto, no lo sé. Y las redes sociales, sobre todo la gente, los nativos digitales, la gente que viene detrás nuestra, son mensajes más cortos, más espontáneos, que te pueden contestar efectivamente y tal, y entonces llega más. No podemos perder de vista que hay que comunicar ahora de esa forma. O sea, independientemente de la escritura tradicional de siempre, hay que aprender a escribir, a comunicar vía post y redes sociales y demás. Sí. Fíjate que están de moda también los microrrelatos, ¿no? Los microrrelatos que son una manera, exacto, como dice Carolina, de llegarle, sobre todo a los más jóvenes que no, yo creo que es muy difícil que se sienten a leer un libro en papel y completo, salvo algunas ocasiones, están más para esa comunicación más rápida, más directa, y yo creo que puede formar. Yo veo cada vez más también concursos a través de las redes sociales, y los chicos están muy habituados, y es un buen uso de las redes sociales además, ¿no? Llegar con esos mensajes que son tan necesarios al nivel de ellos, ¿no? Al nivel de su lenguaje, de su manera de interactuar actualmente, ¿no? Es verdad que es un muy buen uso, muy magnífico uso, y es verdad, vamos, yo lo que opino es que el nivel de lectura de ahora es mucho más bajo y es verdad que es preocupante en ese sentido con respecto a otras generaciones anteriores, de forma que nos tenemos que seguir situando ahí, en llegar, en impactar, en comunicar, aunque sean de forma más breve, con los microrelatos, como tú dices, por ejemplo.
Volviendo un poco, Carolina, al premio, a la temática de tu premio, supongo que aparte de las felicitaciones, has tenido algunas mujeres que se han sentido identificadas con los relatos y posiblemente te hayan comentado algo, hayan sentido como un exorcismo de su vida, de su situación, de sus historias a través de ese premio y esos relatos, lo que tú decías, visibilizar y hacer estos pequeños pasos ayudan, ¿no? Sí, la verdad es que me ha sorprendido, Marta, algún mensaje, como tú bien dices, que me ha llegado o me han escrito diciendo, uy, que me he sentido súper identificada, a lo mejor gente incluso que yo ni me esperaba, porque yo he recogido al final emociones o personas que había estado en contacto cercanas a mí que yo las tenía identificadas y conocidas. Pero es verdad que ahora me han llegado de otras personas que a lo mejor yo pues no me esperaba o no tenía identificadas. Y es verdad que yo lo que pienso es que sin dramatizar, pero sí que creo que hay que decirlo, el confinamiento para personas que estuvieran padeciendo algún tipo de abuso en su casa, en su familia o con su pareja o con sus hijos, la violencia que llamamos filoparental o intrafamiliar o machista, me da lo mismo, se han visto sometidas, quiero decir que hay muchos tipos, se han visto sometidas en el confinamiento pues a estar conviviendo permanentemente sin poder salir de casa pues con esas agresiones o esos abusos. Entonces, ¿cómo decirte? Se ha disparado un poco, o ha dado más la cara, sobre todo de cara a esas mujeres, por lo que estaban sintiendo, esas emociones, lo que estaban viviendo, y ha sido producto un poco del confinamiento o de lo que nos ha tocado vivir, porque al fin y al cabo antes pues las familias entraban, salían, tenían sus actividades, coincidían menos tiempo, pero es que ahora tenían que coincidir plenamente. Entonces, yo creo que al final también el premio, todo tiene su porqué, digamos, y este premio ha venido después de un confinamiento. Los relatos que han salido, se han expresado así, han sido producto de un confinamiento que hemos vivido y tiene su porqué, y es porque había que expresarlo de alguna manera, ¿no? Esas situaciones que estaban viviendo esas mujeres. Y no solamente las mujeres, los daños colaterales a los hijos, Carolina, ¿no? Yo creo que muchas veces no sé, bueno, sí, estamos hablando de la violencia directa a la mujer, pero es que yo creo que lo que más le duele también a la mujer es ese daño colateral que se le hace a los hijos a través de esa violencia que se ejerce sobre ella, ¿no? Carol. Exactamente. Yo los tweets que, claro, yo como si fueran ahí mis pequeñas criaturitas, tengo mucho cariño, aunque es un vamos, es un certamen de comunicación y periodismo y se habla de comunicadoras y periodistas, que es lo que yo he transmitido y de lo que yo me he empapado un poco de mi entorno, de compañeras, amigas de ese sector, comunicación, periodismo, pero hay dos tweets que a mí personalmente me gustan mucho o identificaría más concretamente. Uno es el tema de la justicia, que ya lo hemos hablado, porque creo que esas mujeres se sienten sin recursos, se sienten solas, se sienten asustadas, no saben a quién acudir porque piensan que nadie las va a defender, el sistema social, la estructura social, a veces no tienen ni recursos económicos. Y luego el tema también, que hay un tuit dedicado a eso de la copia de roles, Marta, de los hijos que a lo mejor están viendo violencia machista en su casa, de alguna manera han interiorizado esa violencia en casa ellos mismos y sin querer pues también desprecian o tratan mal en algunos momentos a la mujer, sea sus hermanas, sea su madre, y eso al final es una cosa gravísima y es una gran tragedia porque están copiando roles equivocados que no favorecen esta igualdad de la que estamos hablando, ni este bienestar de la mujer, ni esta protección a la mujer. Se están copiando roles y encima con lo que más te duele, que es miembros de tu propia familia que pueden estar intoxicados o interiorizados con ese tipo de patrones. Entonces, hay un tuit que se refiere a eso, a la copia de patrones de hijos con respecto a los padres y cómo se sigue perpetuando el rol un poco del maltrato psicológico a la mujer con el hijo, en este caso. Y me parece eso gravísimo, Marta. Sí, sobre todo porque así es que se ha transmitido históricamente, ¿no? Ha sido ese copiar esos roles y muchas veces sí se ha sabido que el hombre que maltrata es porque ha visto el maltrato en su madre, porque su padre lo ha visto en su abuelo, en su propio padre, en fin, esas transmisiones que hay que cortar y que vean ellos que eso no es lo normal, lo natural, ni lo que se debe hacer, ¿no? Esas copias. Pero qué difícil, ¿no, Carolina? De todas formas es un camino muy complicado porque queda todavía muchísima violencia de género y muchísima violencia psicológica, porque supongo que ya precisamente porque está más penalizada la violencia física porque es evidente, entonces los maltratadores se han dedicado a la violencia psicológica que es más difícil de comprobar
y donde se protegen un poco más, ¿no? Y entonces es más complicado esa identificación, incluso que la mujer sea capaz de denunciar, ¿no? Porque se ve como sin herramientas y dice, bueno, ¿y para qué voy a denunciar y entrar en un rol donde al final voy a perder, ¿no? Exactamente, es que yo lo que he observado, Marta, es que para empezar, las mujeres al principio, lo que yo he observado de las experiencias que me he empapado, al principio no son ni conscientes, o sea, se empiezan a devaluar, se empiezan a hacer pequeñitas, como digo yo, y ellas no son ni siquiera conscientes de lo que les está pasando, cuando hay una persona al lado que se está considerando superior a ellas, per se, por así decirlo. Entonces no son conscientes. Cuando ya empiezan a tomar un poquito conciencia, generalmente porque del exterior alguien les advierte, les dice, mira, te están tratando mal, o mira, ¿por qué te contestas así o por qué te tratan así tal? Y empiezan a tomar ellas conciencia. Es verdad, llega un momento que dicen, ¿para qué voy a denunciar si no me van a creer? Esto me está sucediendo de puertas para adentro. O si voy a la justicia, ¿con qué lo demuestro? La violencia psicológica no se puede demostrar más que, me explicaban estas mujeres, que es durísimo, más que presentando a lo mejor bajas y bajas y bajas y bajas por depresión, por ejemplo, que si la mujer decide seguir trabajando, pues no quiere tomar y quiere seguir trabajando. Entonces, si es optar o venga, sigo sometiéndome un poquito a lo que es la violencia de mi hogar o lo que sea, o, o de mis compañeros de trabajo, quiero decir, yo lo estoy circunscribiendo al hogar porque era un poco el hilo narrativo de los relatos, pero hay gente que la padecerá en su trabajo o en otros contextos laborales o el que sea. Pero quiero decir que es que si no se atreven a denunciar porque se sienten muy desprotegidas, es muy difícil de probar, muy difícil de probar. Los puñetazos, los golpes, pues esos al final sí, hay partes médicos y es más fácil, pero lo otro es optar por seguir un poco, entre comillas, sometida a esas situaciones o empezar un calvario de informes de tal para tratar de demostrar una violencia psicológica que va a ser muy difícil de demostrar y que va a tardar muchos años en poder demostrarse. Es un poco tragedia. Por eso me alegro de que este premio haya llegado un poquito lejos para denunciar ese tipo de situaciones Y para que se que pueda hablar, ¿no, Carolina? Es interesante sí, poder hablar, porque yo creo que lo más importante de este premio es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Es poder contar precisamente eso que se queda tan invisible y es tener esa oportunidad de a través de los relatos, a través de historias reales, porque tú lo has relatado en ficción basada en la realidad y que sucede todos los días y donde cada mujer en cada uno de los relatos hay muchas que se van identificando, sea de una manera o de otra, y es esa oportunidad que tenemos de poder hablarlo un poco y exteriorizarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, sé, un poco para ir concluyendo, Carolina, ¿dónde estaría un poco el remedio a esto? La educación a las niñas, nos falta más educación desde pequeñas para que aprendan a identificar, por ejemplo, desde un comienzo este tipo de agresión y la paren desde el comienzo. Yo creo que eso también sería un poco importante, ¿no? yo creo que ahí es la clave, Marta, lo que tú estás comentando. Esa es la clave, la educación desde pequeñitos y los niños y las niñas, estar educándonos en que en esa igualdad, en ese objetivo 5 que hemos dicho de igualdad de género. Luego también yo creo yo veo importante ayudarnos entre nosotras, apoyarnos entre nosotras. La red, ahora estamos hablando aquí de la mujer, pues entre las mujeres, y porque a veces sin querer pues entramos también, es verdad, pues a competir o a tal, bueno, eso pues no, si hay alguna situación que estemos viendo enrarecida en nuestras compañeras de trabajo, amigas, familiares, decirla y destaparla un poco para que esas mujeres se sientan apoyadas, estamos aquí, y que se vean, quiero decir, levantar la banderita si vemos algo raro y no callar, no callar ante situaciones que veamos en nuestro entorno que se están produciendo. Pero vamos, la clave es la que tú has comentado, Marta, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la principal. Bueno, pero muy importante Total. los relatos que tú has hecho, porque es una manera también de visibilizar a quienes no han podido dar voz a esa, aunque son muchas mujeres anónimamente, pero están incluidas en cada uno de los relatos y es darles visibilidad, es contar, es ser un grito de auxilio de mi situación. Esto es lo que sucede y ha sido premiado porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Así que Carolina, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros y pues y felicidades por ese primer premio de Periodistas por la Igualdad, Carolina Gutiérrez Alonso, que bueno, que además lo bonito de esa repercusión que ha tenido, porque es un tema que merece esa repercusión. Y bueno, Carolina, seguir adelante con los relatos.
Muchísimas gracias, Marta. Y muchas gracias por estar aquí este rato que me ha encantado. Y nada, si sirve para ayudar a alguna mujer, pues requete, el premio sirve, vamos, por 1000. Así que muchísimas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, Carolina, y hasta otra oportunidad aquí en nuestro programa. Venga, gracias, Marta. Hasta pronto.